Shalom a todos, un saludo cordial. Estamos en vísperas de iniciar la fiesta de Purim, como saben, una fiesta de gran alegría. Purim es una palabra que viene a transmitirnos la idea, el mensaje de echar suertes, porque se echaron suertes literalmente en este día sobre la vida del pueblo de Israel, sobre la vida del pueblo judío, donde Amán, el Rasha, el malvado, tramó destruir a la nación del pueblo judío, el pueblo de Israel. Y sabemos que el Creador trastocó todo este plan malvado de Amán y todo este decreto que fue sellado y firmado por el rey de Persia contra el pueblo judío fue cambiado gracias a la intervención de Kadosh Baruj Hu a través de Mordejai Yehudí, Mordejai el judío, y Esther Amalcá, y Esther la reina, que junto con los demás sabios fueron capaces de manifestar esa fuerza divina, donde Kadosh Baruj Hu, donde el Creador, que estando oculto, supo manifestarse y traer la salvación y la bendición y la salvación para el pueblo judío. Y precisamente, como anunciaba anteriormente en uno de los videos, la costumbre es, la tradición es que en vísperas de la fiesta de Purim, que es una fiesta de gran alegría, una de las fiestas que nunca van a ser anuladas, lo que aconsejan los sabios es prender dos velas, una dedicada a Mordejai y otra dedicada a Esther. Y luego de esto se recita la Ketoret y se recita el Salmo número 22, que comienza con la expresión Ayeret Shahar, lucero de la mañana, donde se llama a Dios y donde se pide la intervención del Creador, donde se pide la bendición de Dios. Así que toda persona que esté necesitando de ese milagro, de esa salvación, que está atravesando por dificultades, por problemas de salud, por problemas de economía, por cualquier problema que esté atravesando, puede hacer esto literalmente en su casa y pedir la bendición a Kadosh Baruj Hu, cada cual desde sus países, cada cual desde su hogar. Hoy en la víspera de Purim, como saben, los días para nosotros empiezan en la noche. Así que yo lo voy a hacer ahora para beneficio de todos ustedes. Yo voy a prender las dos velitas. Mordejai, el nombre de él completo, Mardoqueo, su nombre completo en hebreo es Mordejai ben Yair ben Shimi ben Kish. Y el nombre completo de Esther Amalcá es Esther Hadassah Bat Abigail. Se prenden las dos velitas y se pide a Kaush Baruj, luego se hace la Ketore y se hace el Salmo número 22. Yo voy a hacerlo ahora, les decía, para beneficio de todos ustedes que me están viendo y que pueden recibir desde sus hogares esta luz, esta bendición. Hoy en vísperas de Purim, Besrat Hashem, vamos a pedir a Kadosh Baruj Hu, vamos a prender dos velitas pidiendo, les decía, una velita a favor de Mordejai ben Yair, ben Shimi ben Kish, Lilui Nishma, Vililui Nishma, Esther Hadassah, Bat Abigail, Besrat Hashem, en mérito de Mordejai, en mérito de Esther Amalcá, Besrat Hashem, que Akadosh Baruj Hu obre ese milagro de salvación, de bendición, de protección, de éxito para todo su pueblo, también para cada uno de ustedes, para cada uno de sus familias, orando y pidiendo por la protección y la bendición de Am Israel, orando y pidiendo por la bendición y la protección de todas aquellas personas inocentes en medio también de este conflicto, pero también conectando con la luz de estas Neshamot, de estos dos grandes Sadikim, de la reina Esther y de Mardoqueo, Mordejai Yehudí, Esther Amalcá, Besrat Hashem, que en mérito de estos sadikim se abra todas las puertas del Gesed, de la salud, sanación, bendición, prosperidad, protección, que es lo principal, y la salvación de Kadosh Baruj Hu en mérito de estos dos grandes sadikim, Besrat Hashem. Así que, como pueden ver, ahí están estas dos velitas prendidas. Ahora voy a hacer la Ketoret y vamos a hacer luego el Salmo número 22. Mientras yo voy rezando la Ketoret, ustedes desde su hogar, desde su casa, puede ir pidiendo al Creador mientras me escucha Besrat Hashem, mientras hago estos rezos. אתה הוא אדוני אלוהינו שכתרו אבותינו לפניך את קטורי הסמים בזמן שבית המקדש קיים כאשר ציווית אותם על יד משה נביאך כתוב בתורתך. ויאמר אדוני אל משה קח לך סמים נתח ושחלת וחלבונה זמים ולבונה זכה ווה יהיה ועשית אותה קטורי רוקח מעשר רוקח ממולח טהור קודש ושחקת ממנה עדק ונתת ממנה לפני העדות באוהל מועד אשר יבאה לך שמה קודש קדשים תהיה לכם. ונאמר והקטיר עליו אהרון קטורת סמים בבוקר ובבוקר והטיבו את הנרות יקטירנה ובהלות אהרון את הנרות ועם 40 יקטירנה קטורת תמיד לפני אדוני לדורותיכם. תנו רבנן, פתאום הקטורת כיצד 368 מנים היו בה 360 בחמישה כמיה ימות החמה מנה בכל יום, מחציתו בבוקר ומחציתו בערב, ושלושה מנים יתרים שמהם מכניס כהן גדול ונוטל מהם מלוא אבניו ביום הכיפורים, ומה חזירן למכתש בערב יום הכיפורים
כדי לקיים מצוות דאקה מלדאקה ואחת עשר סמנים היו בה, ואלו הן הצורי והציפורן והחלבונה, והלבונה משקל 70 מנה, מור קציעה ושיבולת נרד, וחרקו משקל 16 מנה, כל 12 קילופה שלושה, קינמון 9 ברית קרשינה 9 קבין, יין קפריסין סעין תלת וקבים תלתה, ואם לא מצא יין קפריסין מביא חמר חיבר עתיק מלח סדומי רובע מעלה עשן כלשהו. רבי נתן הבבלי אומר, אף כיפת הירדן כלשהי אם נתן בה דבש פסלה, ואם חיסר אחד מכל צע מנה חייב מיתה. רבם שמעון בן גמליאל אומר, הצורי אינו אלא שרף הנוטף מעצי הכתף, בורית קרשנה למה היא באה כדי לשפות בעת הציפורן, כדי שתהא יין קפריסין למה הוא בא כדי לשרות בו את הציפורן, כדי שתהא עזה, והלא מרגליים יפים לה אלא שהיא מכניסין מאיר רגליים במקדש מפני הכבוד. תניא רבי נתן אומר, כשחו שוחק אומר, הדק היטב היטב הדק מפני שהכל יפה לה ושמים, פטמה לחצאין כשרה. לשליש של רבי יעל לא שמענו אומר רבי יהודה, זה הכלל אם כמידתה כשרה לחצאין, ואם חיסר אחת מכל צע מנה חיה מיתה. תניא בר כפרה, אכל ל60 או ל70 שנה, הייתה דבש אשר היים לחצאין בעוד תניא בר כפרה. אילו היה נותן בקורטוב של דבש, אין אדם יכול לעמוד מפני ריחה, בלמאי מרבים בדבש מפני שהתורה אמרה כי כל שאור וכל דבש שלא תקטילו ממנו ישל אדוני, אדוני צבאות עמנו משגב לנו אלוהי יעקב סלה, אדוני צבאות אשרי אדם בוטח בך, אדוני הושיע המלך יעננו ביום קורנו, בהרבה לאדוני מנחה יהודה בירושלים כמעולם וכשנים קדמוניות. Vamos a hacer ahora el salmo número 22. Puede ir pidiendo, les decía, mientras escucha la lectura de este salmo. Vamos a hacerlo en español para el beneficio de todos. Besat Hashem dice así el salmo número 22. Al conductor sobre Ayeret Shahar, lucero del amanecer. Salmo de David. Dios mío, poderoso, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios, poderoso mío, clamo de día y no respondes, y de noche te invoco sin reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron rescatados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, por mí ensanchan la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Dios. Líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. A ti fui arrimado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi poderoso. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros fuertes. Fuertes toros de Bashán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como el barro se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has arrojado en el polvo de la muerte. Porque me han rodeado perros, que me han cercado banda de malignos. Cual león horadaron mis manos y mis pies. Contaré todos mis huesos adoloridos mientras ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Dios, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los reemim, bestias de poderosos cuernos. Clamaré tu nombre a mis hermanos. Proclamaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Dios, alabadle. Glorificadle, descendencia toda de Jacob, descendencia toda de Israel, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del pobre, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Dios los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre, se acordará y se volverán a Dios todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones se postrarán delante de ti, porque a Dios le pertenece el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá,
Esto será contado de nuestro Señor hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia con el pueblo renovado y renacido. Ellos anunciarán la obra que él hizo. Besrat Hashem, que en mérito de los Sadikim, Mordejai, Bestera Malká, Besrat Hashem, Besrat Hashem, Besehut, en el mérito de la Ketoret, en el mérito de Salmo número 22, Besrat Hashem, que Kadosh Baruj Hu en este día de Purim obre todos esos mismos milagros de sanación, de bendición, que se abra esas puertas de la sanación, de la protección, de la Shemirah, Beaslajá, Parnasatova, Refuá Shelemah, Refuá Tanefesh, Refuá Taguf, Besiyata Dishmaya, Besrat Hashem, Kola Verajot, Besrat Hashem, todas las bendiciones para cada uno de ustedes, para cada uno de su familia, pidiendo por la protección también de Am Israel, pidiendo por la protección de todas las personas, Besrat Hashem, de bien a nivel mundial, pidiendo por la paz, Besat Hashem, y pidiendo hoy en el día de esta fiesta de Purim que hay una gran koach, que hay una gran energía de fuerza que desciende al mundo, Besat Hashem, que sabemos que esta fiesta de Purim es un momento de una gran aligá, un momento de gran elevación, donde en un momento de oscuridad se transformó todo de forma de elevación a favor de Am Israel, del pueblo de Israel, Besat Hashem, y que así, de la misma manera que Akadosh Baruj Hu fue capaz de levantarse y en medio de la incertidumbre salvar a su pueblo, que así se levante Akadosh Baruj Hu a salvar, a ayudar a cada una de las personas que invocan y llaman su nombre Besrat Hashem, y a cada una de las personas que están conectadas ahora mismo, viendo este video, viendo esta transmisión Besrat Hashem, que pueden recibir toda la shefa, toda la refuá, toda la sanación, toda la protección, toda la slajá, rompiendo todas las ataduras, rompiendo todos los bloqueos, rompiendo toda enfermedad y situación negativa, y Besrat Hashem, que todo se transforme en luz, en alegría, en fuerza, en bendición y gran koach y shemirá, protección de parte de Akadosh Baruj Hu, Besrat Hashem, amén, ken yehi ratzon benomar, amén. Toda la bendición, Hak Sameach, Hak Purim Sameach, feliz Purim, todas las bendiciones, toda la alegría, Besrat Hashem, amén, ken yehi ratzon benomar, amén.